Una vez más para la lectura de la Biblia, Daniel capítulo 6, y voy a leer versículo 1 al 10. Y hemos explicado que voy a hacer esta mañana la prédica, la enseñanza va a ser bilingüe. No tenemos a nuestro intérprete esta mañana, así es que vamos a hacerlo bilingüe. Voy a tomar unos pasajes, los voy a elaborar en inglés, primero en español y luego en inglés, ¿ok? Pero vamos a leer primero Daniel 6, del 1 al 10, y luego vamos a hacer oración. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Oremos. Y así, Padre, esta mañana pedimos tus bendiciones sobre la lectura, la enseñanza, Señor, la recepción de tu palabra. Tuya es la honra y la gloria, Señor, para siempre en la iglesia. Por medio de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Se pueden sentar. You may be seated. Primero lo voy a hacer en español. Y tenemos ante nosotros, vamos a estudiar con el favor de Dios todo este pasaje de Daniel capítulo 6. No me atrevo al principio a hacer todo Daniel, ¿ok? Pero Daniel capítulo 6, el título es El foso de los leones. Y bajo este título vamos a ver dos puntos esta mañana. Número 1, la fe de Daniel y la fidelidad de Daniel. La fe de Daniel y la fidelidad de Daniel. Después vamos a ver la firma del rey, el foso de los leones y principalmente la fidelidad del Dios viviente. Una vez más, la fe de Daniel, la fidelidad de Daniel, la firma del rey, el foso de leones y la fidelidad del Dios viviente. So this morning we're going to begin our study of Daniel 6. Now I dare not go into the whole book of Daniel, all right? But we're going to begin or study this chapter of Daniel chapter 6, and of course the lion's den. And under that title, we're going to see Daniel's faith this morning and Daniel's fidelity, his faith and his fidelity. Later on, we're going to see the scheme that they scheme or plot against Daniel, or, if you will, finding fault with Daniel. Fourthly, we're going to see the lion's den, or falling into the lion's den. And important, very important, at the end of this chapter, we're going to see God's faithfulness. Daniel fue traído cautivo a Babilonia cuando era un hombre o un muchacho, más bien dicho. Era un muchacho Daniel.
En los escritos de Daniel encontramos cuatro reinos, los cuales van a gobernar o han gobernado este mundo. Pero también Daniel nos dice de un reino, el cual fue, amigos, firme y puesto por nuestro Dios, que nunca será destruido y no será dejado a otro pueblo. Las visiones de Daniel incluyen el anciano de días, el Hijo del Hombre, las bestias que representan estos reinos, ¿verdad? La estatua de Nabucodonosor. Incluye la manifestación del Mesías, el príncipe. El idioma de Daniel es que apocalíptico, ¿verdad? Y al mismo tiempo quiero decir esto. Daniel no está escrito de manera cronológica. Esta mañana estudiamos Daniel 6, es el evento que sucede cuando Darío es el rey. Pero si notan 7.1, Daniel 7.1, regresa a Daniel, ¿a quién? A Belsasar, o sea, el rey anterior. Así que Daniel no está escrito en manera cronológica. Nos da visiones aquí, después otra visión acá. Incluso, partes de Daniel son historia y otras son profecía. Su idioma siendo apocalíptico, hay algunas cosas difíciles de entender, muy difíciles de entender. Pero algunos de sus escritos, como aquí en Daniel 6, son acerca de ¿qué? La prueba de su fe, la prueba de la fe de Daniel, como también la prueba de los 3 hijos hebreos que encontramos en otro capítulo de Daniel, ¿recuerden? Porque, amigos, la Biblia nos enseña que la prueba de su fe es más preciosa que el oro perecedero o que perece. So now, Daniel was brought captive into Babylon when he was a young man. He was a child, according to Daniel chapter 1. His writings tell us about 4 kingdoms which would rule this world. And we're going to get into that as we go along. But he tells us very important about a kingdom, another kingdom. And this kingdom is not set up by man's hands, it's set up by God, which shall never be destroyed and shall not be left to other people. His visions, that is Daniel's visions, include the Ancient of Days, the Son of Man, beasts which represent kingdoms, the statue made by Nebuchadnezzar. It includes the manifestation of Messiah the Prince. His language, if you read Daniel, you're going to find this apocalyptic, that some things are hard to understand, they're hard to convey using our language. Nevertheless, he does. So some of his writings are about the trial of his faith, as we see here in Daniel chapter number 6, the trial of Daniel's faith. Also, we find the trial of the 3 Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego. But now, why? The trial of their faith being more precious than gold that perisheth. Ahora, Daniel era un muchacho. Cuando fue llevado cautivo, vamos a Daniel 1, 4 a 7. Daniel, amigos, y digo esto porque cuando llegamos a Daniel 6, Daniel ya tiene como 70 o quizás 80 años de edad. 70 a 80 años de edad cuando llegamos a Daniel capítulo 6. ¿Qué ha sucedido durante este periodo? ¿Qué ha sucedido en la vida de Daniel? Bueno, vamos a comenzar cuando él es un muchacho, ¿verdad? Daniel 1, vamos a leer del 4 al 7. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltasazar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo número 8. Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Now, Daniel was but a child. As we're going to read here, and I'm going to go back and read out of Daniel chapter 1. When he was taken captive and brought to serve under King Nebuchadnezzar. He served under 4 kings: Nebuchadnezzar, Belteshazzar, Darius, and Cyrus. 4 kings. By the time we get to Daniel chapter 6, Daniel is about 70 or 80 years old, in that range. He is brought to Babylon as a captive, as a eunuch. Daniel chapter 1, we're going to read verses 4 through 7. He says, children in whom was no blemish, well favored and skillful in all wisdom and cunning and knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, whom they might teach the learning and tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, at the end thereof they might stand before the king. Now among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, Hananiah of Shadrach, Mishael of Meshach, and Azariah of Abednego. Now, his prophecy tells us that he remained captive. Okay, this is important. He remained captive until the edict was given. Daniel 1, verse 21. Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. En Daniel 1:21 encontramos que su profecía, amigos, que durante su profecía Daniel permaneció cautivo hasta el primer año, o sea, cuando entró Ciro de los persas y los liberó. Daniel 1, versículo 21. Continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Ahora, si estudiamos el libro de Jeremías, si estudiamos el libro de Daniel, entendemos que esto abarcó ¿cuánto? 70 años. Cautivos 70 años. If you read Jeremiah, if you read Daniel, you're going to find out that how long were they in captivity? 70 years. Daniel fue llevado en cautiverio, amigos, siendo un muchacho. Y permaneció hasta que los liberó Ciro, el perso. Ahora, estos cuatro reyes, los cuales sirvió Daniel, el primero, Nabucodonosor. Ese, amigos, era muy corajudo, vanidoso, se irritaba pronto, era vengativo. Amigos, si leemos Daniel, encontramos que era un lunático, estaba loco Nabucodonosor. Luego Daniel sirve bajo Belsasar, y Belsasar era un borracho. Belsasar, amigos, era sensual, idólatra. Y luego, amigos, llega al reino de Darío. Y Darío, amigos, es uno el que lo que quiera el pueblo lo hacemos. Darío, amigos, siendo un imperio menor que Babilonia, no tenía la estructura de los caldeos, no era fuerte como los caldeos, sino que era menor. Este rey Darío se daba la voluntad del pueblo, lo que quiera el pueblo. Y por eso encontramos Daniel capítulo 6, bajo este edicto, escrito por ellos, y no puede ser abrogado, ni aun el mismo rey lo puede abrogar.
Ahora, now let me say this. He was a child, he was taken captive. His prophecy tells us that he remained captive until the edict was given, Daniel 1:21. He served under Nebuchadnezzar, whose temper and vanity, rage made that king a lunatic. Lunatic. But he also served under Belshazzar, which was a drunkard, a sensual, idolatrous king. And then thirdly, we find him under Darius, a king who gave into the will of the people, whatever the people say. But remember, we're gonna in a bit, again, this is just an introduction so we can get a hold of Daniel 6. Remember that the first kingdom was represented as what? As a head of gold. Nebuchadnezzar. The second one is the arms and torso were made of silver, lesser, inferior, divided. Este rey, Darío, lo encontramos en Daniel 5, vamos, Daniel 5, 30 al 31. Encontramos donde nos introduce Daniel a este rey, Darío. Daniel 5, 30 al 31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de ¿cuántos años? Now that's important. 62 años. Entra Darío. Now we find this King Darius in Daniel 5, verses 30 and 31. This is the introduction to this next kingdom. He says, in that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. And Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. That's the beginning of the Median Persian Empire. Ahora, recordemos que Medo-Persa se representa por ¿cómo? Por la plata. La plata en la figura de Nabucodonosor. Vamos a regresar, pero así es que tienen tarea, ¿verdad? Vamos a leer Daniel. Amén. Quiero que su apetito se ha movido. Quiero leer Daniel ahora. Ahora, este reino Medo-Persa es inferior a la cabeza de oro. ¿Por qué, amigos? Porque en nuestro texto, en Daniel 6, Daniel nos dice cómo es que ahora opera el reino. No es igual que el de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un tirano, un déspota. Nabucodonosor no consultaba, amigos, acerca de leyes o edictos. No. Lo que él decía era ley. Eso era ley. Nabucodonosor no compartía su trono o, amigos, lo debilitaba permitiendo que otros gobernasen. Ese no era Nabucodonosor. Tú, oh Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. ¿Recuerdan lo que dijo Nabucodonosor? Yo edifiqué este grande imperio y lo gobierno. See, the Medo-Persian Empire is represented by the breast and arms made of silver, inferior to the head of gold. It's inferior. And remember, this is Daniel's image in Daniel chapter 2. But in our text, the inferiority of this kingdom is seen how it's worked out practically. How is that, Brother Joe? Because remember, Nebuchadnezzar was a despot. He was a tyrant. He didn't confer, he didn't consult with others regarding edicts. That was not Nebuchadnezzar. He didn't share the throne or weakened it by allowing others to govern. That was not Nebuchadnezzar.
Is this not the great Babylon that I've builded? He was a proud king. But this Medo-Persian Empire, the beginnings of it are seen here in Daniel chapter 5. But Daniel tells us more about this kingdom. Shall we find out what he says? Well, while I go back to Spanish, you go find Daniel 7. All right? And I'll reiterate it in Spanish. Nabucodonosor, amigos, no compartía su trono. Él fabricó, él edificó a Babilonia y él gobernaba. Pero como hemos visto, este imperio medo-persa comienza aquí en Daniel capítulo 5, pero Daniel nos dice más acerca de este reino. Y es importante saber qué nos dice Daniel para saber las circunstancias de las que se encuentra en Daniel capítulo 6. Vamos a Daniel 7. Daniel 7:5. Aquí Daniel nos dice, Daniel 7 en verse 5, Daniel 7:5, aquí está la otra bestia. Y aquí otra bestia o segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es el imperio medo-persa. Un lado más grande que el otro. Darío y Ciro. Medo-persa. No es un solo reino, ya es reino. Fuerte, devora, conquista, pero hay 2 gobernantes, uno más alto que el otro. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, y es muy importante, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. All right? Let's go back. We see the beginnings in Daniel chapter 5. But Daniel tells us more about this kingdom. Like I said, you cannot read Daniel chronologically. You have to go see where he's at, what visions are given to him. So in Daniel 7 and verse 5, he tells us more about this kingdom, this Medo-Persian kingdom. Daniel 7 and 5. There's another beast. It's unlike the first beast, but there's another beast. A second like unto a bear. It raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it between the teeth, and they said unto it, arise, devour much flesh. This is the Medo-Persian Empire, which conquered in that time what I believe was Lydia, Egypt, and the rest in Babylon. 3 ribs. Now I'm not gonna go into more details than that, all right? If we get to Daniel 7. But sufficient to say that, as you notice, one is higher than the other. Darius, Cyrus. Not Babylon. One king. One monarch. Daniel 8, versículo 3. Vamos a leer, vamos a encontrar más acerca de este reino medo-persa. Daniel 8, 3 y 4. Alcé los ojos y miré un carnero delante del río. Tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8, verse 3 and 4. The same Medo-Persian Empire. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns. The 2 horns were high, but one was higher than the other. Remember that? A divided kingdom. I mean, it's one kingdom, but it's Medo-Persian. Not one like Babylon. Not one head. Now, I mean, it's divided. It's Medo-Persian. Cyrus, Darius. One higher than the other. Verse 4. And I saw the ram pushing westward and northward and southward,
so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. Daniel 8, 20 al 21. Who is the ram? You say, well, Brother Joe, he just pulled this out of the sky. No, right here. Let Bible interpret Bible. Daniel 8, 20 al 21 nos dicen quién es el carnero. No nada más lo saqué del aire a ver qué quiere decir. Aquí está la Biblia, deja que la Biblia interprete la Biblia. 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno delante que tiene entre los cuernos es el rey primero. ¿Quién es ese? Alejandro Magnus, Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ahí voy a parar. Verse 20 and 21. The ram which thou sawest, he tells us, having 2 horns are the kings of Media and Persia. What was Darius? Median. What was Cyrus? Persian. And the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king, Alexander Magnus, or Alexander the Great. Bueno, José, ¿por qué me traes a esto brincando de aquí para allá? Para entender las circunstancias, amigos, que circunventan o cercan a Daniel. Daniel no está en Judá, pero está en una tierra extranjera. No está Daniel entre crédulos o creyentes, está entre incrédulos, idólatras. No favorecen a Daniel, al contrario, amigos. La idolatría prevalece, es difícil ser cristiano en esta época. En 4 épocas es difícil ser cristiano. O sea, desde su juventud hasta que el Señor se lo lleva, amigos, permanece fiel Daniel. Y es el primer punto. Amén. Fiel. Desde que el Señor te llama hasta que en su vejez, fiel. Fiel. Ahora, Daniel quizás esté en sus 70s o sus 80s, pero Daniel no comenzó a ser fiel de viejo. Ya hemos visto, Daniel capítulo 1. Fue fiel en el edicto que fue ahí promulgado, pero Dios le dio favor también. Así cuando llegamos a Daniel 6, lo mismo. Hay un edicto, pero Dios es fiel también. Ahora, note lo que dice Daniel 6. Let's go to Daniel 6. Daniel 6. Y versículo 28, Daniel 6:28. Note here. Este Daniel no solo habitó, prosperó. Note el versículo 28. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Verse 28, Daniel 6:28. This Daniel prospered. And I'm reminded of the words of the kings. In everything that he did, he trusted in the Lord his God. And he prospered. Hezekiah. In all that he did, he trusted in the Lord his God. He clave unto the Lord his God. He trusted in the Lord his God. See, that's the first part we're dealing here with Daniel's faith. But faith produces fidelity or faithfulness. It's not just empty faith. Fidelity, consistency, perseverance. This Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. He prospered. Now, we're not talking about financially. Nothing is speaking about spiritually. ¿Por qué? Vamos a leer esto de Hebreos 11. Let's go to Hebrews 11. Aunque no se mencionan por nombre,
No solo Daniel, pero también sus amigos, los cuales leímos ahí en capítulo 1, están listados, o su nombre, amigos, está en lista como alguien en cual la fe opera. Hebreos 11, 33 y 34, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No cabe duda que el autor de Hebreos se refiere aquí a Daniel y a los tres jóvenes hebreos. There's no doubt in my mind that this speaks about Daniel and his three friends. Verse 33, Hebrews 11, who through faith subdued kingdoms, brought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed violent in fight, turned to flight the armies of the aliens. There's their faith spoken of even here. But he didn't, as we've seen, he didn't begin when he was old, when he was taken captive. Yea, before that, and proved. Daniel 9, let's go to Daniel chapter 9. Y vamos a concluir, pero no totalmente, vamos a amarrar un poco esto. Daniel 9, Daniel 9. O sea que a Daniel nada más le quedan, no sé, 5 años quizás, menos. Daniel 9, 1 y 2, antes de que sea liberado Israel. Dice, en el primer año de Darío, sí, regresa a Darío. Ahora Daniel chapter 9, verse 1 and 2. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Quiero hacer un comentario. Algunos dicen, pues ¿quién es este Darío? No está en la historia del mundo este Darío, del cual habla Daniel. Quizás sea esto, por la crítica, alta crítica, ha determinado que no ha existido Darío. Aquí dice la Biblia, amigos, y para mí es suficiente. Daniel, amigos, habla por inspiración de Dios. Es mejor confiar en Dios que en el hombre. Es mejor confiar en Dios que en el hombre. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado. O sea que regresa, ¿a dónde? A Daniel capítulo 5, al final, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. See that right here? Look, Daniel 9:1. You know, and I bring this because, you know, the higher critics, you know, the learned men say, well, you know, they may not have been such a man as Darius. Or it might be a name that was taken like, you know, like Pharaoh, or, you know, because they had to try to agree with the higher critics, the history of the world. No. It is better to trust in God than have confidence in man. It's better. Here, Daniel tells us exactly who Darius is, where he comes from, and where he reigned. Daniel 9:1. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign. So see, he takes us back to Daniel 5 at the end. He says, I, Daniel, understood by the books the numbers of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah. Daniel read Jeremiah, the prophet,
that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Beloved, what's my point here? They're about to be released. They're about to be set free. But he still is faithful to this king, Darius. Voy a leer, tengo 4 textos de Daniel 6 y vamos a cerrar. All right? 4 texts out of Daniel 6 and we're going to close. Aquí en Daniel 6 encontramos la fe de Daniel. O sea, no solo en diferentes pasajes de Daniel, ¿verdad? Pero aquí en Daniel 6 específicamente nos habla de su fe. Por ejemplo, Daniel 6 y 4. Daniel 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Era fiel. Ningún vicio ni falla fue hallado en él. O sea, fiel tocante a la ley medo-persa o ley del reino. Pero note, amigos, versículo 5. Fiel a la ley de Dios. Dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de su Dios. ¿Sabían que era fiel a la palabra del Señor? First, we're going to find this faith spoken of here in our text, Daniel 6, verse 4 and 5. Where the word of God says, then the presidents and the princes brought to find occasion against Daniel according to the kingdom, but they could not find none occasion nor fault. They can't find fault with Daniel. And on a side note, let me say this. I find it amazing how when you read through this, you see how they also scrutinize and examine the Lord Jesus Christ. Pontius Pilate, Herod, the king, the priest, they could find not a single fault in him. Not one fault. I think Daniel's a type of our Lord Jesus Christ also. But that's separate. But look at here. He said that they could find none occasion nor fault. For as much as he was, and here's our word, he was faithful. Faithful. You know what's required in stewardship? It is required that a man be found faithful. ¿Qué se requiere de la mayordomía? Dice Pablo. ¿Qué es un requisito de la mayordomía? Sabiduría la tienen los caldeos, inteligencia la tienen los caldeos. No. Es necesario fidelidad o que el hombre sea fiel. Aquí está Daniel. Fiel a la ley de los medos persas. Fiel a los amigos, hemos visto a estos déspotas, estos tiranos. No solamente al principio de su vida, toda su vida hasta que Dios se lo llevó. Oh, amigos, y dice la palabra del Señor, Daniel, amigos, era un varón muy amado. Dios amaba a Daniel. Oh, he was a man greatly beloved. Greatly beloved. By whom? By God. God loved Daniel and Daniel loved God. He was faithful to God. Who can find a faithful man? I mean, beloved, we're on this side. We're on this side of the New Testament. These men, these children, these women that we find in the Old Testament, they didn't have the riches, written riches that we have, including the New Testament. But they would shame much of us for their faith. Amigos, esos santos del Antiguo Testamento, con quien empezamos, no tenían los 66 libros, nada más tenían algunos libros escasos. Daniel no tenía el libro de Daniel. Y su fe, amigos, lo siento decir esto,
pero en muchos casos debe de avergonzarnos a nosotros o estimularnos a nosotros. No tenían, amigos, todo el canon de la Escritura en su plenitud. Su fe habla. Daniel amaba a Dios y Dios amaba a Daniel. Y lo vemos aquí en su fe. Daniel 6, Daniel 6, verse 4 and 5, He is faithful. There's no error, there's no fault found in Him. We shall not find any occasion. We're not going to find anything against Daniel. You know, we're not going to find him. We're not going to find he didn't break the law. He didn't steal. He didn't cheat. He didn't do anything in the Medo-Persian, Chaldean reign. He didn't do anything bad, but we're going to find something, his faith. Let me ask you this. Could they find that fault in you? Your faith? I think not. And I speak to myself. ¿Sería la única falta o vicio que se haya encontrado en nosotros? Si fuésemos examinados como Daniel, solamente nuestra fe. ¿Sabes que tenemos nada más una acusación contra ellos? O contra este o esta es su fe. No, pienso que no, hermanos. Ahora, quiero elaborar un poco más. ¿Por qué? Versículo 3 nos explica. Daniel tenía un espíritu superior. Chapter 3 tells, Daniel 6:3 tells us he had an excellent spirit. That was the difference. And I didn't get time today, but I invite you to go read Daniel 5 again. And you're going to find the same. You're going to find it in Daniel chapter 2. Under Nebuchadnezzar's reign, under Belshazzar's reign, under Darius' reign, this excellent spirit is found in Daniel. Este espíritu superior, ese espíritu excelente, este espíritu que sobrepasa, amigos, lo encontramos en Daniel, bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar y bajo aquí Darío. La superabundancia, plenitud del Espíritu en Daniel. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Let's just see this. His faith, Daniel 6 verse 10. His faith spoken here in our text. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Now here it is. ¿Y está firmado, Rubén? It's signed. It's the law. Entró en su casa. Abre las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén. Se arrodilla 3 veces al día. Y ahí están las visiones. Now you know where his visions came from? See that? See where his visions came from? Daniel 9, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Where did they come from? He had communion with God. It shall come to pass, says Joel, in the last days. What happened? What happened to dreams and visions? And I'm not talking about, again, I'm not talking about a charismatic chaos. ¿Qué sucedió? Acontecerá que en los postreros días, dice el profeta Joel. ¿Qué sucederá? Oh, les encomiendo, van a leer qué dice. Vuestros ancianos soñarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿De dónde crees que sacó Daniel las visiones? ¿De dónde vinieron? Right here. Daniel 9:10. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se rodeaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a su Dios, como lo hacía hacer antes. Daniel 6:16, Daniel 6:16.
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. See that? Right there. Verse 16. Daniel 6, verse 16. And the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, thy God whom thou servest. Continually. You know the definition of fidelity? Firmness, constancy, following through, perseverance, determination, purpose. He can be relied upon. God saw this. The king saw this. Do you see this? Thy God whom thou servest continually, He will deliver thee. See, we think that Daniel is just like, it's for little kids, right? It's for little children. It's for the nursery. No. Esta historia no es para los pequeñitos solamente. Me gusta explicarle, Dios cerró la boca del león, tapó la boca de, Rubén, la historia errónea, pero es una historia favorita de nosotros cristianos. Daniel en el foso de los leones. Último texto, last text. Daniel 6:23. Sorry, man, I had to say that. Amen. Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Verse 23, and I don't apologize for, because verse 23, here we go, it settles it, ties it up. Then the king was exceeding glad for him, and commanded they should take Daniel out of the den. So Daniel was taken up out of the den. No manner of hurt was found upon him. No manner, not a scratch, not a lesion, nothing. He tells us why right here. What is this confidence that thou confidest or trustest in? Whom do you trust? Whom do you trust? Look what he says. Because he believed in his God. Oh, hermanos. Daniel muy amado. Daniel ama al Señor, el Señor ama a Daniel. Eso no ni entra a la cuestión, porque sigue al Señor totalmente y se aferra a Él totalmente. There's no question about Daniel. He followed the Lord fully, and he cleaves unto the Lord, because fidelity follows faith when we speak in regards to us. Vamos a ponernos de pie. Amigos, porque la fidelidad sigue a la fe. Son como hermanas, gemelas. No hay mucha distinción entre fe y fidelidad. El que tiene fe va a ser fiel. Cuando hablamos acerca de nosotros, después vamos a hablar de la fidelidad de Dios, porque fue Dios el que guardó a Daniel. Te encomiendo, ve y leer, aunque sea Daniel 6. Espero que te haga un poquito apetito. No de ir aquí al restaurante, pero de la palabra del Señor. Daniel. Vamos a orar.